en el Día de la Mamá. A todos los que están conectados en esta jornada, ya sea por Facebook o por YouTube, les agradecemos y hablemos en esta jornada qué significa ser mamá, qué es ser una madre. De hecho, el título de esta reflexión, y ponga por favor eso, es una reflexión más que una predicación. ¿Qué es una mamá? Y podríamos estar toda la jornada, como lo estuvimos a primera hora, donde cualquier cosa, aún palabra, profundizar o rebuscar palabras, comprenderemos que nunca llegaremos a una máxima o a una conclusión, a una definición total. Todo va a ser parcial cuando queramos definir lo que significa una mamá. Una madre es una cosa que el niño ama y el hombre olvida. Estaba leyendo esta frase y me llamó mucho la atención. Una madre es una cosa que el niño ama y el hombre olvida. Es un amor hecho a prueba de toda clase de dolores y de todo género de ingratitudes. Un corazón que no se cansa nunca de sufrir. Un alma que no deja ni un momento de querer. Cuando nosotros los pastores ministramos sobre la mamá, cuando ministramos sobre el Día de la Mujer, cuando ministramos en una red o en una convocatoria de mujeres, por lo general siempre extraemos madres ejemplares en la palabra del Señor, y de hecho lo es. Y siempre vamos, como por ejemplo, a Jocabet, quien fue la madre de Moisés, y conocemos la historia. Lo que hizo esta mujer, a sabienda que a Moisés lo iban a asesinar siendo un bebé, y ella arriesgó su vida por la vida de su hijo. Sabemos la historia de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decir de Ana, la madre de Samuel? Ni hablar de Eunice, la madre de Timoteo. O sea, podríamos estar hablando y extraer principios de cada una de ellas durante esta jornada, y es evidente que con todo lo que hablemos nunca vamos a llegar finalmente a concluir en una definición del sentimiento que cada uno de ustedes siente hacia sus mamitas. Pero por lo demás, es bueno mencionar que sí, estas 4 mujeres que he mencionado son modelos, son referentes, como madres, como mujeres, como mentoras. Pero quiero hacer lectura a otra mamá que está en la Biblia y que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 15, versículo 21. Y de manera breve extraer algunos principios de vida que quizás de alguna u otra forma contribuya a una definición más espiritual de lo que a mi modo de ver es una mamá. Y dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces,
acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: ¿por qué no la despides? Pues da voces tras nosotros. Él respondió diciendo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Señor, estoy desesperada. Señor, eres la última opción que tengo. Socórreme. Respondió él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta es la historia de una mamá. Es la historia de una mamá que no era judía, era cananea. Pero ¿qué importa la nacionalidad? ¿Qué importa el lugar? El corazón de mamá siempre es el mismo. Sea judía, sea griega, sea gentil, no importa aquello. Pero su gran amor por su hija y su gran fe impresionó al Señor. Su hija estaba gravemente atormentada por una enfermedad, por un demonio. Repito, no importa la nacionalidad, no importa el estatus social, no importa si tienes título profesional o no tienes título profesional, no importa si eres una mamá joven o ya mediana o edad avanzada, el sentimiento y el corazón de una mamá siempre es el mismo. Me llama la atención cuando la Biblia hace mención, o Dios mismo hace mención de sí mismo como el Shaddai, el Dios del seno materno, cuyo significado es el Dios todo lo suficiente. Y pareciese ser que en la vida real una mamá es todo lo suficiente que un hijo requiere y necesita. Las mamás son multifacéticas, las mamás son consejeras, las mamás son abogados, las mamás hacen de todos, las mamás son empleadas domésticas, las mamás son arquitectos, las mamás son ingenieros. Estoy hablando en el aspecto doméstico. Las mamás es todo, y Dios hace mención de sí mismo con ese título, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente, el Dios del seno materno. Aún más, él mismo se autodenomina como una gallina, usa el femenino, una gallina que cuida y cría a sus polluelos. Yo no estoy diciendo que Dios sea mujer, tampoco digo que Dios es hombre. Dios simplemente es Dios. Pero Dios usa tipo, sombra y figura para llevarnos a una realidad espiritual. Y en este caso tenemos a una mujer que arriesga, una mujer osada, una mujer que va más allá de lo que el reglamento, la ley, el protocolo sugiere o reclama. Ella trasciende el momento, el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque el corazón de madre, al ver a su hija que ya no da más, que está a punto de morir, que hay un demonio que la tiene allí entre la vida y la muerte, ella usa esa garra, esa fuerza, esa osadía y va donde el Maestro, va donde el Señor,
la estaban repudiando, la estaban echando, la estaban rechazando. Ella molesta, hay mamás que molestan. Cuando tú ves la cárcel, el 90% de las mujeres o de las personas que están haciendo filas para ir a ver a sus hijos no son hombres, son mujeres. Y de esas mujeres, el 90% son las mamás que nunca, jamás abandonan a sus hijos o a sus hijas. Algunos principios en relación al sentimiento de mamá. Una mamá está dispuesta a dar su vida por sus hijos. Esta mujer no era del pueblo de Dios. Pero ¿qué importa eso?, dijo. No le importó ser vista en menos. No le importó ser criticada. No le importó ser menospreciada. Y hay muchas mamás que están dispuestas a pasar vergüenza por sus hijos. Hay muchas mujeres que están dispuestas, madres, a ser echadas de las casas de sus padres por amor a su hijo. Yo no estoy diciendo que están en la razón. Quizás el papá aconsejó a esa joven. Sus abuelos aconsejaron a esa joven mamá. Pero esa joven mamá o esa mamá simplemente, por amor a su hijo, está dispuesta a que la echen de esa casa por amor a ese hijo o a esa hija. Me ha tocado como pastor estar frente a situaciones muy extremas. A veces uno está en la razón. A veces nos equivocamos, por cierto. Pero he visto finalmente que la única y última persona en seguir creyendo que un hijo puede cambiar, que una hija puede cambiar, es una mamá. Una madre es alguien que siente el dolor de sus hijos como propio. Siente el dolor de la hija como su dolor. ¿Cómo es posible que una mamá pueda sentir: ten misericordia de mí? Ese es un grito de desesperanza. Porque al gritar, exclamar de lo más profundo de su ser, esa mamá, y quizás hay muchas mamás en esta ocasión que están viendo, están sintonizando en esta jornada y están siendo ministradas por esta palabra, porque esa exclamación, ese clamor, ese grito, ese gemido, ten misericordia de mí, está literalmente traspasando el dolor de su hija para que el Señor pueda finalmente tener compasión de esa situación. Ninguna persona en el mundo puede sentir como propio el dolor de otra persona, como lo es el corazón de una madre. Siente la enfermedad de sus hijos. Quienes se levantan a las 3, a las 4, por favor, yo no estoy diciendo que los hombres no tengan nada que hacer en situaciones o en instancias como esta. No estoy usando el verbo competir. Aquí no estamos compitiendo papás con mamás. Simplemente estoy diciendo que más carga el dolor cuando un hijo está enfermo es una mamá por sobre muchas veces el sentimiento del papá. Siente propio su dolor. El fracaso de un hijo es el fracaso de una mamá. La tristeza de una hija, la tristeza de un hijo es la tristeza de esa mamá. Se tropieza un hijo, es la mamá que se está tropezando. Un hijo o una hija siente dolor, es la mamá la que siente el dolor. Es el dolor de una madre que verdaderamente puede sentir lo que hay allí en el corazón de su hijo, en el corazón de su hija. ¿Por qué las mamás son tan especiales? ¿Por qué Dios ha dejado a esas personas llamadas madres para que sean muchas veces nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca,
para cada uno de nosotros, siempre van más adelante, siempre palpan las cosas antes que nosotros, sus ojos ven antes que nosotros, su boca pareciese que está hablando anticipadamente a hechos que van a acontecer y que van a ocurrir. Te lo dije, hijo, te lo dije, hija, aún a los maridos, muchas veces nuestras esposas, te lo dije, siempre anticipadas a los hechos. Algo especial hay en las mamás. ¿Por qué nadie más siente el dolor que una mamá siente? Por lo general, muchas veces no tomamos en cuenta eso. Una madre es alguien que nunca se rinde. Esta mujer nunca se rindió. Esa mujer clamó por misericordia, como lo dije anteriormente. Pero en lugar de misericordia, dice que recibe el silencio de parte del Señor. El Señor no le respondió. Y los discípulos la mandaban a callar. Habían dos cosas. Número uno, el Señor guarda silencio. Y número dos, los discípulos le dicen que se calle. Razón suficiente para dejar las cosas hasta allí. Razón suficiente para rendirse. Razón suficiente para frustrarse. Razón suficiente para devolverse. Pero ella es aquella mujer, como muchas de ustedes que me están viendo en esta jornada, como aquellas madres que nunca se rinden, como aquellas madres que nunca reniegan contra Dios, para aquellas madres que nunca están viendo el cielo cerrado, para aquellas mamás que se levantan cada día con la posibilidad que su hijo cambie, con la posibilidad que su hija cambie, con aquellas mamás presentes que están diciendo en esta jornada que ninguna de tus lágrimas está de más, que toda lágrima que has derramado por tus hijas y por tus hijos, querida mamá, Dios las va a enjugar. Nada está de más. Nada sobra, son los tiempos del Señor los que imperan, son los tiempos del Señor los que trascienden, son los tiempos del Señor los que finalmente es donde su propósito y su voluntad se va a llevar a cabo. Ella no se rindió, ella no se dio por vencida, era la vida de su hija, voy a generalizar, era la vida de su hija o la vida del hijo quien estaba en juego en ese momento. No era algo personal, no era un capricho de mamá, no, en absoluto. Era la vida de su hija como la vida de tu hijo o la vida de tu hija, que muchas veces, muchas de ustedes en distintos lugares, en distintas congregaciones, cuántas oraciones nos llegan a nosotros de mamás, pastor, ore por mi hija, ore por mi hijo. Y para ser honesto, muchas veces cuando hay mamás que piden oración por sus hijos, uno dice, ya no cambió, lo ha hecho una vez, lo ha hecho 2 veces, lo ha hecho 3 veces. Tu hijo te está mintiendo, tu hijo te está engañando, tu hijo te está sacando el dinero, tu hijo está manipulándote, pero ¿sabes qué? Ella dice, no, yo le creo al Señor, yo no me voy a rendir, aunque haya silencio, aunque me quieran callar, yo no me voy a dar por vencida. No sé si hay alguna mujer, alguna mamá al otro lado de esta pantalla que sabe en esta jornada de qué estoy hablando. Bendito sea el Señor. Un hermano nos decía recientemente en una de las transmisiones a primera hora, él dice, yo era joven, yo estaba lejos, yo estaba fuera del Señor, pero cuando mi mamá me venía a visitar, ella quedaba allí en mi departamento, yo me iba a trabajar y cuando yo llegaba a ese departamento notaba que por todos los lugares veía manchas de aceite. Bendito sea el Señor,
porque mi mamá con aceite oraba en mi pieza, oraba en el comedor. Ella sabía dónde yo me sentaba, ella sabía dónde yo estudiaba, ella sabía dónde yo me sentaba, y todos esos lugares donde yo estaba, yo noté que mi mamá allí me venía a visitar, me venía a ver, y ella oraba, guerreaba, peleaba por mí, y finalmente la victoria fue consolidada. Ella ve más allá de lo que nosotros vemos. Bendito sea el Señor. Esta mujer no se rindió. Esta mujer no se dio por vencida. Esta mujer guerreó, peleó, oró por sus hijos. No se rindió para aconsejarlo. Quizás los hijos no escuchan, las hijas no escuchan, pero siempre está el consejo de la mamá. Las mamás no se aburren siempre de estar dando consejo a sus hijos. Aunque la respuesta en oración se retarde, para ella la oración siempre es presente. Una mamá nunca deja de clamar. Una mamá siempre está expectante, esperando que su hijo regrese a casa. No deja de confiar en Dios a sabiendas que sus oraciones serán respondidas. No importa cuán difícil sea la situación, mamita, que estás viviendo en este momento. Hay mamitas que sufren en sus matrimonios. Hay mamitas que quizás por alguna razón algo ocurrió en su primer matrimonio, están con sus hijos y su pareja actual, no hay sentimiento, no hay lazos con su hijo de ella, que ella crió, que ella tiene allí en su casa, y muchas veces ves que lo menosprecias, ves que lo avergüenza, y ese dolor lo sientes tú. Dios es un Dios de respuesta. No importa cuán difícil sea el momento que estés viviendo, Dios es fiel, Dios te está escuchando, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus lágrimas. Quizás estás allí ya en una edad avanzada, tus hijos son adolescentes, tus hijos son mayores, tus hijos andan en malos pasos, tus hijos están en la droga, uno de tus hijos está en la cárcel. Hoy ha sido difícil poder ir a verle allí a la cárcel donde todo está complejo. Si estamos complicados en casa, cuán más complejo y complicado es y visitar a tu hijo allí en la cárcel. Y cada vez que vas es un martirio, es un sacrificio, pero a la vez es una esperanza, que haya una respuesta, que haya una llamada, que haya un juez que pueda hacer justicia, no por los quehaceres o lo que tu hijo haya hecho, sino porque tienes un corazón para Dios, y Dios te va a oír, Dios te va a escuchar. Nunca una mamá se rinde. Nunca una mamá se cansa de luchar. No importa el momento ni la hora en que su hijo llegue a casa, drogado muchas veces, emborrachado muchas veces, con mentira muchas veces. Ahí está la mamá esperando. Ella no durmió en toda la noche. No durmió en toda la noche, esperando que tú regreses. Fue la única que estuvo en la puerta, porque tus hermanos ya no te quieren. Tu papá ya no confía en ti. Pero la mamá sí confía en el hijo. O le hace saber que sí confía. Más que confiar en el hijo, esa mujer cree y confía en Dios. Lo recibe como llega. Lo alimenta. Es capaz de bañarlo, cambiarle ropa. Y que venga un nuevo ciclo, un nuevo día. Quizás cuántas veces volverá a ocurrir lo mismo. Tantas veces ocurra. Tantas veces la mamá estará presente. Vamos llegando hasta el final. Una madre es alguien con una fe inquebrantable. Inquebrantable. Cuando Jesús rompió el silencio, la respuesta fue: no está bien tomar el pan de los hijos y tirarlo a los perrillos. No eres digna de venir a mí y sentarte en mi mesa. Tú no puedes comer el pan de la mesa.
Tú estás en un escenario y en una situación de comer migajas y comer estas migajas allí en el suelo. No era la respuesta esperada o que esta mujer esperaba. Ninguna mujer esperaría una respuesta en esa naturaleza. Ella pudo haberse frustrado, haberse ido, dado la vuelta e irse, buscar otro lugar. Qué admirables son esas mamás que no se cansan, que no se agotan, que siguen adelante, que creen al Señor, que han pasado los años, pero la fe es inquebrantable. Su fe no se quebró, su vida no fue quebrada. Ella no exigió ningún derecho. Ella solo pidió algo. Ten misericordia de mí. Dame las migajas. Si debo comer migajas que caen de la mesa y me tengo que arrastrar, entonces lo voy a hacer. Dicho de otra forma, si tengo que ser una perra, pues entonces lo seré. No soy hijo, no soy una hija, soy una perra. Los hijos comen en la mesa, los perros arrastran, entonces yo me voy a humillar a tal punto, pero solo te pido algo. Ten misericordia de mí, porque no estoy hablando a nombre mío, estoy hablando a nombre de mi hija. Ten misericordia. Ayuda a mi hija. Quizás las cosas no han salido como tú crees, como tú piensas, como tú las planificas, como tú las has esperado que acontezcan en estos días en la vida de tus hijos lejos del Señor. Conozco algunas mamás que injustamente, no solamente criaron a sus hijas o a sus hijos, sino que hoy cuidan y crían a sus nietos. No lo voy a definir de otra forma, porque estoy justamente hablando solamente una mamá o el corazón de una mamá puede hacer eso. Podría darte 10 razones de por qué es injusto que tú tengas que criar a tus nietos o a tus nietas mientras tus hijos andan en malos pasos, en malos caminos, favoreciendo única y exclusivamente deleites personales. Te podría dar muchas razones, quizás 10 razones equivocadas, cuando trato de interpretar lo que hay en un corazón de una mamá, que más allá de una idea o definición natural, sin embargo el corazón y la pasión de una mamá va mucho más que aquella definición. Es injusto, pero ¿cómo le explicas a una mamá? ¿Cómo le haces entender a una mamá aquello? Es que justamente de eso estamos hablando. ¿Cómo definimos a una mamá si todas las definiciones nuestras quedan cortas? Y quizás tú estás viviendo injusticia allí donde te encuentras. Las cosas no han funcionado conforme a lo planificado. Quizás estás enferma allí ya en un hogar, en un lugar. Tus hijos te han dejado, no lo sé, solo que es injusticia que se está cometiendo contigo. Ya no está la llamada telefónica de tus hijos, estás enferma, los huesos, los reumas, artritis y tantas cosas que aquejan. Estás allí. Solo decirte, querida mamita, que Dios es fiel. Es injusto que tus hijos o tus hijas, aún por más oraciones que tú hagas, estén con sus adicciones, con sus vicios. Es injusto que quizás tus hijos andan en malas amistades, con malas influencias, que aquello le ha llevado lamentablemente a tomar malas decisiones. Es injusto que tus hijos o tus hijas se hayan vinculado con personas, ya sea un hombre en el caso de tu hija o una mujer en el caso de tu hijo,
y que le estén dando mala vida, porque la que sufre finalmente eres tú. A pesar o a propósito de todo aquello, ¿qué es lo admirable de aquella mamá? Que tiene una fe inquebrantable. Su fe sigue intacta, sigue mirando el cielo con la esperanza que Dios tendrá misericordia de sus hijos. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, porque hablar de la hija, hablar del hijo, es hablar de la mamá. Tú tocas a un hijo, es como el Señor, que simboliza una gallina protegiendo a sus polluelos. Esa es la fe inquebrantable de una mamá que tú ves en su corazón. Es esa fe inquebrantable que ves en una mamá orando al Señor para que sus hijos finalmente puedan reconocer las maravillas de Cristo. Es esa fe inquebrantable en la mamá que ora para que la gracia y el favor de Dios le dé luz a cada uno de sus hijos. No logro finalmente concluir o definir qué es una mamá. Solo decirle a todos los hijos que nos están viendo en esta jornada, para concluir, a todos, si la tienes allí en vida, con vida, no te voy a decir cerca porque muchos no la tenemos cerca por razones que todos comprendemos o entendemos, pero si la tienes en vida y en salud, cerca o lejos, número uno, valórala. Dale valor a tu mamá. El mandamiento del Señor que honres a los papás y a la mamá no lo condiciona a que sean buenos o sean malos. Se supone que tú eres el bueno. Tu papá, tu mamá en este caso fue injusta, tiene razón. Pero no estamos hablando de una justicia humana. Pero es que, pastor, usted no tiene la más mínima idea cómo mi mamá fue conmigo. Sí, no sé cómo tu mamá fue contigo. Lo que yo sí sé es cómo tú fuiste con el Señor. Y Él te perdonó. Y nunca, jamás el Señor ha publicado en Facebook cómo tú fuiste con Él. Honra a tu mamá. Valórala. Ámala. Cuídala. Y da gracias al Señor porque aún la tienes con vida. Bendito sea el Señor en esta jornada. Gloria, gloria, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar.